Estàs escoltant La Trobada, el podcast d'activisme escolar, una proposta comunicativa de Taquirruna. Arrancamos entonces en La Trobada, el podcast de activismo escolar. Estamos en el IES. ¿Y con quién tengo el gusto aquí de compartir esta mesa? Goti. Pilar, Daniela, Andrés. Bueno, vamos a hacer un poquito un recorrido de lo que hemos estado desarrollando en las intervenciones, lo que sucedió y las cosas que nos fueron quedando de lo que fuimos hablando. El tema que desarrollamos tiene que ver con la mujer migrada, la globalización de los cuidados. Fuimos como desgranando todo esto de este título, globalización de los cuidados, ¿qué sería? Y entonces, bueno, cuando hablábamos de la situación de muchas de las mujeres migradas de países del sur global, por ejemplo, de América del Sur o de África, del norte de África, que se dedican a cuidar. Entonces fuimos como ingresando en esto de por qué estas mujeres trabajan cuidando, porque es un fenómeno que lo hemos como detectado a partir de mirar en nuestro barrio. O sea, desde Taquiruna la idea de trabajar este tema surgió de mirar en nuestro barrio cuántas mujeres de países del sur estaban cuidando a las personas mayores de aquí. Y nos preguntamos, ¿esto por qué se da? Y bueno, entrando un poco en el tema, fuimos averiguando. Contadme vosotros y vosotras cómo habéis detectado esto, qué habéis aprendido, si algo les ha sorprendido. Pasa es que he detectado de que siempre las familias que contratan a alguien para cuidar a otra persona están en un tipo de relación complicada o algo así, tienen problemas en repartirse las tareas. Entonces llaman a una persona para que no se les haga más complicado y pues bueno, algunas familias pues dan el precio, el salario legal. Vale, porque habíamos visto que había algunas formas de contratar a una persona que trabaja cuidando, a una mujer mayoritariamente, y esto del salario hemos estado hablando también, del salario, de cómo se paga, del contrato. ¿Qué recordáis de esto? a ver, hay gente que lo paga bien y hay gente que lo paga mal. Hay gente que abusa de las personas y hay gente que no. Y, por ejemplo, hay personas que mm, miran por las personas y le dan el salario normal, el adecuado, y hay otras personas que le dan súper poco y se pueden quedar ahí internas o quedarse ahí bastante tiempo y darle poco. ¿Qué es esto del trabajo de internas? Por ejemplo, estar interna es quedarse todo el día ahí metida y estar ahí siempre, sin moverse. ¿Y no tienes días libres? Depende qué personas te pueden dar libres o no. Ujú. Pero, ¿y por qué será esto de que tú dices de depende? ¿Qué pasa con este trabajo que a lo mejor, por ejemplo, aquí en el cole, las profes o los profes, depende de cómo quieren pagarlo o no, o hay algo que rige y se cumple en este trabajo aquí en el cole? En el cole los profesores sí, lo tienen todo bien hecho y todo, siempre tienen lo mismo y siempre hacen lo mismo. Hay como unos acuerdos, ¿no? Sí, ¿Y por qué en el trabajo de interna es como depende de lo que quiera hacer la persona que contrata? Se da esa, digamos, flexibilidad de que te pueden pagar bien o no. Porque por lo general, pues, em, la gente inmigrante no sabe cuánto tiene que pagar el salario mínimo y se suelen aprovechar de eso. Y, ¿Y creéis que es una cuestión de que no saben? y- o no, puede ser que sí sepan, pero por necesidad del dinero necesiten trabajar para conseguirlo. Ujú. ¿Se acuerdan un poco que hablamos esto de las necesidades de muchas veces cuando migramos? ¿Cuáles eran esas necesidades que habíamos detectado? Mm, Enviar dinero a su país natal. Por ejemplo, o sea, toda la carga que te queda en casa. En el caso, vino una compañera en una de las acciones teatrales que hicimos, que ella trabaja de cuidadora y que nos contaba un poco a sus inicios, sobre todo, cómo era qué tipo de trabajos encontraba, qué nos contó, no sé si se acuerdan un Cuando poquito. estabas haciendo el teatro, pues de que la compañera pues estaba haciendo de una mujer llamada Marga y de que pues básicamente que tenía que hacer todas las tareas de casa. El esposo Martín, creo que se llamaba, había hablado con Marga diciendo de que iba a contratar a una inmigrante. Entonces, bueno, Marga, no sé si se ha aprovechado o no, pero
al final creo que eran 2 meses o 2 años de que aún no había recibido ese contrato que ella quería. Y al principio, cuando se está entrevistando con Marga, pues ella quería hablar sobre el contrato, ¿no? Pues se ha notado Marga de que ha intentado evitar el tema por completo del contrato. Sí, notamos mucho que en este trabajo de los cuidados, como es un trabajo interno, como decíamos, hay personas que trabajan internas ya que se quedan a vivir ahí y hay otras que van en un horario y salen, ¿no? Pero que en otros trabajos uno cuando empiezan se habla de un contrato, cuántas horas vamos a hacer, cuánto voy a cobrar, cuándo son tus días de vacaciones del primer día. Resulta que en este trabajo el contrato es algo que, bueno, ya lo veremos más adelante. Y también porque hay muchas personas que todavía no tienen regularizada su documentación y no se le puede hacer el contrato. Pero un poco lo que queríamos reflejar también con esta historia puntual, pero que es una historia que refleja situación de muchas mujeres migradas, es que se les promete un contrato cuando pueden regularizar su situación y luego no se cumple. Y eso implica, imagínense, cuando nosotros llegamos a trabajar a un sitio, estamos 2 años trabajando en un lugar y cuando ya nos pueden hacer el contrato, que para nosotros es vital, porque a partir de eso podemos trabajar de manera regularizada, nos dicen, ah, no, ahora no te lo hago. Entonces eso es una situación que sucede mucho. No sé si habéis hecho también entrevistas, más allá de los talleres con nosotros, creo que la profe les había dado algunas entrevistas con personas migradas. ¿Tenéis algo para contarnos de allí? La persona suele abandonar todo lo que tenías atrás para empezar desde cero y puede ser doloroso al principio, pero vivir en un país en el que la economía está muchísimo mejor, vale la pena realmente abandonar todo para conseguir otra vez empezar. Ujú. Hay una cuestión como de las razones por las que migramos también, o sea, qué pasa en los países de origen con esto de el riesgo de abandonar todo es muy grande, ¿no? Y lo duro que debe ser cuando llegamos a un sitio con todo lo que tenemos que conseguir. Por ejemplo, si tú tendrías que irte de aquí, ¿qué te gustaría encontrar en el lugar donde llegues? Si fuera mayor de edad, pues un trabajo, un hogar para poder vivir y Y así con tu edad, si tus padres migrarían y a ti también te toca irte. pues poder estudiar en un colegio, sacarme los estudios y ya. ¿Cuáles son los desafíos que creéis que se encuentran la gente de vuestra edad cuando migra a la hora de estudiar? Bueno, con pues algunos comentarios que no dan gracia a veces. Quizá toda la clase se ría y después tú te tengas que reír también con ellos para no quedar en plan separado, ser la excepción. Pues a veces pasa esto de que los niños se ríen con otras personas de cosas que en verdad le duelen. Esto lo hemos conversado muchas veces cuando hablamos de los microracismos, ¿no? De cómo em, el chiste parece que es algo, no pasa nada. Muchas veces nos dicen, bueno, yo a él le digo así, pero no pasa nada si él se la pasa bien, si se ríe también. Resulta que cuando le preguntamos a él, se ríe para poder encajar lo que tú dices. A veces hay una falta de comprensión del otro lado, el quien hace el chiste le parece que es una manera de tratarnos de amigo a amigo, pero les gusta que le está haciendo doler a la persona. Pero para todas las edades necesitamos encajar, pero a lo mejor para cuando somos adolescentes, cuando llegamos a un sitio nuevo, en un cole, a todos nos gusta como ser parte del grupo, ¿no? Y a veces como esto, ¿cómo es esto de me tengo que reír para que no me dejen afuera cuando me están haciendo daño con lo que me dicen? Sí, básicamente en plan, o sea, tengo amigos que le pasan esto, ¿no? Pues entonces lo que pasa es que normalmente es cuando el profesor hace algo y después, mientras que está distraído, pues entonces empiezan dicen un comentario racista o algo así, ¿no? Entonces, pues a él le incomoda a mi amigo, ¿no? Pero como que él quiere encajar con otros, en plan, porque tiene miedo de ser la excepción y de que no le acepten bien, pues entonces se ríe con los demás para no quedar apartado de todo. ¿Cómo creéis que esto podría solucionarse? ¿Cómo podríamos funcionar de otra manera para que no haya alguien que la está pasando mal en el Bueno, aula, ¿no? lo que yo creo también es que la persona tiene que, esa misma persona que odia de que le hagan eso, también tiene que poner sus límites, porque esa persona piensa de que
sin hacer nada puede cambiar algo, pero no puede ser que otras personas te ayuden a ti y no ponen nada de tu parte. Es algo como colectivo, todos tenemos que participar en esta construcción de una manera de Y relacionarnos. al ser de otra parte y no tener pues las mismas costumbres y eso, pues para intentar adaptarse puede ser un poco complicado y todo. Y la gente, como no está acostumbrada a ver cosas diferentes, suele discriminar y comparar con las de ellos. Por ejemplo, la diferencia de culturas. Ujú. ¿Cómo podemos hacer? Que yo creo que la gente que se mete con el físico, de dónde viene y eso, mm, o sea, habla de esas personas, lo hacen sentir mal, tal, y no se ven a ellos mismos, porque ponte en el papel de la otra persona. Viene de un país que le está pasando mal y no está nada bien y se meten con él y Y todo. todo lo que es romper uno, por ejemplo, vosotros tenéis amigos y amigas y tenéis una vida aquí y tener que empezar de cero otra vez. ¿Qué significa? ¿Qué es eso para vosotros? La verdad que a esa persona le debe de costar bastante porque comenzar con personas nuevas y con cosas que a lo mejor hay cosas que tú de donde vienes pues nunca las has podido ver y serán diferentes para ti y tú estarás acostumbrado a lo de donde vienes, a tus costumbres y a las formas de ser de donde tú vienes y le costará a esa persona, sí, bastante porque se tiene que adaptar a las nuevas cosas, habrá gente que dirá cosas y a lo mejor le costará a la forma de expresarse porque a lo mejor unas personas pueden pensar una cosa y las otras otra porque, a ver, es normal. Costarle tiene que costar porque no... y las Para cosas allí son diferentes. a conocer un poco este proceso de qué es lo diferente y cómo ir aprendiendo al lugar donde llego. El mayor problema es de que como los inmigrantes y nuevos en centros, pues de que ya toman esto como normalizado, en plan, ya directamente porque vean que otra persona está sufriendo lo mismo, ya está siendo normalizado. Por eso. Vamos a continuar con las compañeras y los compañeros a ver esta normalización de qué se trata. Muchas gracias por vuestra participación y hacemos un cambio de con este otro grupo en esta conversación tan agradable. Podcast d'estil escolar. Alias, Ser estacions. Muy Sí, bien. porque tiene que encontrar primero un trabajo, pero en algunos sitios no le quieren porque como no tiene papeles y eso, pues se le hace complicado. Y aparte que cuando si logra conseguir un trabajo, pues también se le hace muy difícil, algunas veces por el idioma. Por ejemplo, aquí se habla catalán y hay mujeres que cuando cuidan a personas mayores se tienen que acostumbrar a veces al idioma, ¿vale? Pues, y eso, ¿sabes? Entonces, aparte que no se le reconoce bien por el trabajo que está haciendo. ¿Qué es esto de reconocer? Cuéntanos allí. Pues que, como ustedes dicen, los cuidados son un trabajo muy importante para la sociedad porque gracias a eso depende una vida. Entonces, que mujeres tengan que estar de interna o trabajando así y que se le pague 800 cuando ni siquiera llega al sueldo mínimo, pues no es muy bien ¿Y reconocido. conocéis casos así de mujeres que le pasa esto, que se le paga menos del salario mínimo? Yo no. ¿Creéis que esto está muy extendido o es algo como un poco esporádico? Yo creo que está muy extendido, es muy común pues en este tiempo. Y decías en el tema de los cuidados, ¿se acuerdan? Cuidados que hemos desarrollado, ¿qué es esto de que lo importante de cuidar la vida? ¿Se acuerdan la primera sesión que habéis hecho vuestra representación con una estatua? ¿Qué es esto de que qué necesitamos cuando decimos que nos cuiden o los cuidados? ¿Qué abarca? Pues abarca, por ejemplo, la necesidad pues a la comida, un hogar, una educación, pues a tener ropa. Como al principio, que tenía que ver con todos los cuidados que necesitamos, desde lo más mínimo cuando somos bebés, que son todos, porque es como bebé, y que luego se repetía en la edad de adulto mayor, cuando a veces teníamos esta dependencia, ¿no? Y había un factor importante en los cuidados que no se solía nombrar. ¿Se acordáis cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era este factor? Que tenía que ver con la organización, con pensar.
que había personas que tenían como esa carga mental de pensar que hay que cuidar a a todos los miembros de la familia, es la carga mental. Y si pensamos en esta carga mental, también habíamos visto un poco en porcentaje quién la llevaba en la familia. Ahora, allá dice el padre también, sí, ahí era un poco del reparto, ¿no? Pero ¿está 50-50 ese reparto? No, no. Porque yo siento que la madre siempre es la que, tipo, está más ahí preocupada por la hija, ¿sabes? O por el hijo, lo que sea. Siempre es la que tiene un poquito más el control en esas cosas. ¿Qué pensáis del resto? Yo pienso que es verdad lo que dice, pero por una parte, porque la madre, normalmente las familias no trabajan tanto como el padre, porque el padre tiene que estar más pendiente de ganar dinero y esas cosas, y la madre ya se quedaría en casa, por lo general, y ya, pues, lo que han dicho ellos. O sea que hay como un reparto, veíamos que hay como, es algo que también está cambiando, que ha ido cambiando con el tiempo. En una de las clases habíamos visto, pensar en las casas de nuestras abuelas. Las abuelas salían a trabajar, algunas sí, algunas no, pero un porcentaje alto las abuelas no trabajaban, y trabajaban en casa, pero sin remuneración, y los abuelos salían como a trabajar fuera. Y esto fue cambiando, ahora muchas de las mujeres sí salimos a trabajar, pero sigue habiendo como que el reparto de las tareas de la familia, del hogar, de los cuidados, aunque salgan a trabajar mujeres y hombres, la mujer le ha tocado ahí como en el reparto un poco más de carga laboral. Por allá un compañero que me dice que no, sí, hay muchas casas que no. eh, 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 no es que esto sucede en todos, hay muchos papás que también se ocupan ellos, cultural. ¿De dónde sale esto que la mujer se termina haciendo cargo más que el hombre de los cuidados? Pues yo diría de físicamente, pero por cómo nace el hombre y la mujer. Como algo biológico, ¿tú Sí, crees? exacto. Por ahí esa mirada, ¿qué piensan? Pues yo creo que viene más de la cultura, ¿sabes? Del pensar de la gente, porque hay países que están un poquito menos desarrollados en ese tema, por ejemplo, América Latina. Aunque no lo quiero aceptar, pues es un país muy machista hasta ahora. Y aquí también, pero yo siento que no se ven tanto como allá, porque allá los niveles de machismo llegan a un nivel muy alto. Entonces, yo creo que es algo más de cultura y no físico. Porque yo creo que si tú pones a una mujer en construcción, pues lo puede hacer a lo mejor. No igual que un hombre, pero lo puede hacer. O sea, yo siento que es más de nivel cultural y no físico. Y si ponemos a un hombre a cuidar y a limpiar y a hacer los trabajos del hogar, también lo puede hacer. Pues sí, pero Entonces algo como que no tiene tanto que ver como con cómo ha nacido el cuerpo, sino con cómo nos van educando, como ese reparto de roles. Vale, y ahí, por ahí también el compañero anterior nos hablaba como en la otra sesión de una especie de crisis, de que pasan cosas en la familia, en este reparto de quién hace las cosas y tal, y que termina habiendo como una crisis, y luego cuando tenemos personas mayores a cargo, ¿quién cuida a estas personas mayores? No sé si habéis hecho también entrevistas o habéis trabajado esto. ¿Cómo veis este cuidado? ¿En manos de quién está? Yo creo que está mano más de la madre, porque siempre suele cuidar y suele estar más al tanto y todo esto. Ujú. Tiene más carga. Sí, men- porque siempre que está en el trabajo a lo mejor también está pensando en lo que está pasando en casa, que si está limpia, que si tiene que hacer la comida y eso. Y después el padre a lo mejor puede ser que a veces sí que esté al 50% cada uno repartido, pero en otras casas no lo está. Y de cara a un poco hacia dónde queremos ir en este reparto. Quisiéramos que se iguale un poco más esto de cara al futuro. Sí, sí. Y, por ejemplo, cuando os toque pues, a generar este pase en vuestras propias familias, a lo mejor ahora ya les puede estar tocando, porque todos podemos participar, tengamos la edad que tengamos en los repartos de la corresponsabilidad en casa. Pero pensemos un poquito más adelante, ¿cómo allí es para que sea repartido en vuestro hogar este cuestión de la responsabilidad sobre los cuidados? Tendría una idea original, que sería como en una pizarra poner cada cosa de lo que tiene que hacer la persona. ¿Quién se encargaría de poner esto en la pizarra? Pues, pues los dos se ponen de acuerdo de qué cosas hacer. Muy egoísta, Hacen un trato. por ahí. Yo haría básicamente parecido también una lista. Cada día uno pues tendrá que hacer algo. y, o sea, repartirse, si yo hago algo, pues tú haces otra cosa.
médico que tengan que ver con lo que estamos haciendo y así nos ayudamos entre nosotros. A veces te toca alguien recordar, vea que en la lista está su nombre, que te con la limpiar el baño. A alguien le toca recordar. A mí me funcionó, o sea, funcionó en la casa generalmente 2 meses y después ya, pues, dejó de sentir onda. Hay que recordarlo de vez en cuando. Ahora me acordaba que tú nos contabas, porque en un momento habíamos planteado en el aula cómo podríamos como comunidad cuidar a las personas. Tú nos contabas que también conocías un formato que los cuidados eran como más compartidos. Sí, ¿Cómo era esto? pues, en un pueblo que todos se conocen, pues, los abuelos ya no trabajan, ¿no? Porque están jubilados. Y los padres tienen que trabajar. Entonces se tiene que ir a la ciudad y hay abuelos que tienen mucho tiempo libre y los padres confían en los abuelos y se los dan a los abuelos en general. Es una comunidad de abuelos que los padres dejan a sus hijos ahí. ¿Y los abuelos van a un sitio tipo un casal cultural o un espacio o es una casa donde funciona? Una casa normalmente grande, con patio para que hagan lo que quieran. Y es como cierta cantidad de abuelos de la comunidad van a esa casa a cuidar a varios nietos, o sea, sean tus nietos o de otras personas, ¿cómo funciona? No, es como una guardería, pero da igual. Todos cuidan a todos y así. Muy bien, pues ahí tenemos como una propuesta de cuidados. Eh, ¿Cómo será esto para las abuelas y los abuelos? Aquí también pasa mucho, no a lo mejor así a nivel comunitario, yo no lo había escuchado nunca. Sí que muchas familias dejan en casa de los abuelos o las abuelas el cuidado de las niñas y los niños. Y les toca, o sea, a las abuelas les toca trabajar, terminan toda su vida laboral, se retiran y les toca volver a trabajar cuidando a nietos. También eso es como un formato en el cual eh, el sistema económico que tenemos y la carga laboral que tenemos, parece que la parte de los cuidados queda ahí como medio a ver quién resuelve esto. Bueno, grupo, pues me agradecemos mucho. Ahora vamos a seguir con el otro grupo que nos está esperando por aquí. No sé si, sí que me gustaría, si queréis dejar alguna palabrita de la valoración de lo que fue este proceso, todo lo que hemos trabajado y la experiencia de hoy. Yo quería decir solamente una cosa, desde Montayor. Que tú dices que las abuelas trabajaban antes y cuando se retiran tienen que volver a trabajar. Pues yo creo que en general los abuelos quieren pasar tiempo con los nietos y se pueden proponer ellos a cuidarlos. Porque como no van a estar mucho tiempo, pues quieren ver a sus nietos y eso. Pasar un poco de tiempo con Que ellos. no lo sienten como un trabajo. Claro. Claro, pero yo creo que también una persona mayor cuidando a un niño no estaría bien porque a- a- los niños a veces dan mucho trabajo. Entonces una persona mayor cuidando a un niño. O sea, saben si lo quieres un rato, tal, pero cuidarlo así siempre y todos los días también es un trabajo para la persona, ¿sabes? Y requiere mucha responsabilidad. Lo que pasa por ahí con los achaques que las personas mayores tienen en el físico, que a veces como que te duele algo o que cuesta como el ritmo que a lo mejor tiene un bebé o una niña, un niño pequeñito. Que tienes que correr atrás de un niño si te dan un parque o algo así, ¿sabes? Entonces una persona mayor no puede hacer eso. Entonces hay cosas también que son, o sea, son buenas, pero no todo es favorable y siempre tiene sus pros y sus contras. Claro, son buenas en la medida que lo podemos elegir y que no se convierta en algo me toca sí o sí y toda esa hora a trabajar, a cuidar. Pero claro, como usted dice, si los padres se tienen que ir de donde están por una estabilidad, pues le va a tocar todos los días sí o sí. Entonces también estaría mal por esa parte. Sí. Y esto de compartir con los abuelos también es muy válido para los nietos, no solo para ellos, sino para los nietos y las nietas tener esas sabidurías que te pueden aportar los abuelos es muy, muy lindo, muy valioso. Eh, Una valoración de todo lo que ha sido el taller y el podcast. ¿Qué valor le encontráis a esto, al tema, hablar de esto? ¿Para qué sirve según vosotros? Para concienciarnos. ¿Cómo? Otra vez. Concienciarnos de lo que estamos hablando para ser mejores personas. Y para saber ponernos en el lugar de otra persona, de las personas que llegan de otros países, cómo se pueden llegar a sentir si dejan todo atrás para volver a empezar y saber cómo actuar cuando te encuentras en algún tipo de lugar donde pasen estas cosas, pues ya tú sepas cómo actuar y a lo mejor no actúas desde la ignorancia, porque hay gente que no sabe del tema y cuando les toca estar en un lugar donde hay problemas así, pues no actúan bien y al final no es porque sean malos o algo así, sino es porque no saben. Entonces yo creo que estaría bien concientizar desde ya que hay personas diferentes.
Bueno, yo pienso que lo que hemos hecho sirve, todas esas sesiones, sirve para poder enseñarle a la gente lo que no ven, porque se centran más en lo de fuera y no miran en lo de dentro y no dar la importancia que tiene, porque hay gente que normaliza los cuidados y cuando no los tiene se dan cuenta de lo importantes que son. Yo creo que también esto pues es para ponerlo en práctica. A lo mejor si tú alguna cosa no lo hacías o lo tenías en plan, sí, como ese micromachismo o algo así, pues para irlo pacificando. Pues me parece a mí que estos temas poco se hablan en los institutos, ¿no? Como sobre los cuidados. En general en nuestra sociedad ahora se está hablando un poco más, pero antes nunca se hablaba de estos temas y bueno, hemos querido llevarlo a las aulas de clase y aquí en esa estación, pues que es un centro donde veremos frecuentemente, nos gusta mucho trabajar aquí por la diversidad cultural que hay aquí, la riqueza de la diversidad cultural. Y primero que todo me gustaría escuchar el nombre de cada uno y cómo se sienten estando aquí en Pol. Empezamos por ti. Mi nombre es Medi y ya está. Miri, Sí, mi nombre es Keini. Ken, Mi nombre es Celia. Yo me llamo John. ya. Estábamos hablando del tema de la crisis, de cómo en nuestros hogares hay una, digamos que hipotéticamente, o el sentido común nos diría que las, todo lo que son los trabajos que suceden en el hogar, trabajos que se generan en el hogar y el cuidado de la familia, debiera ser algo como compartido entre todos y todas. De alguna manera no se está dando. No sé, eso depende de cada familia, pero hay personas que sus padres nunca le han dicho que hagan algo. Entonces, ellos siempre han vivido que, o sea, siempre han dependido de sus padres. Entonces, cuando le toca hacer ellos cosas por sí mismos, o sea, no saben cómo hacerlo. Eso depende de cómo te han criado y qué cosas, o sea, no sabré cómo explicarlo. Estamos muy bien, lo has dicho. O sea, depende de cómo te hayan criado. ¿Y quiere cómo repercute eso a esta persona que no le han educado en eso? Por ejemplo, yo he visto gente, por ejemplo, por internet, que cuando se llegan a independizar, como que no tiene, como que no saben qué hacer, o sea, no tienen dinero, no saben cómo trabajar, no saben preparar un huevo, no saben cocinar, o sea, limpiar y esas cosas. Entonces, a la hora de estar solo, si siempre has dependido, por ejemplo, de tus padres que te limpian la cama, o sea, te hagan la cama, te limpien la ropa y eso, pues molestan, hecho. Yo pienso que depende de cada familia, porque depende de la educación que tengan cada familia. Hay familia que está más encima de los niños para que hagan las cosas. Para cuando se independicen, pues se van a hacerlas solo. Después hay otras familias que no están tan encima de ellos. Yo creo que todo es en base a la crianza, no solo de los niños, sino de cómo se han criado los padres anteriormente, porque también depende mucho los valores que te inculcan a ti y de alguna manera tú los vas a estar inculcando de una manera u otra diferente a tus próximas generaciones. Esto puede afectar positivo o negativamente, porque si tú has tenido unos padres que te han inculcado valores buenos, ser respetuoso, educado, hacerte responsable de tus actos, ser consecuente con lo que haces, tomar unas responsabilidades, todo eso al final tiene repercusiones buenas eh, que a la larga tienen sus consecuencias buenas también. Cuando uno como hijo vive en un hogar donde te han hecho habitual el encargarte de cosas, asumir responsabilidades, ¿qué tiene eso de bueno en mi desarrollo personal? Las repercusiones positivas serían como ya ha dicho un compañero, pero al contrario, saber hacer, saber, eh, ¿cómo diría? Ser adulto, entre comillas. Saber ser independiente, hacer las tareas domésticas, pues tener un, como una buena comunicación con el mundo exterior, porque
a veces depende de cómo te hayan criado, tienes una reacción u otra a lo que diga la gente, a lo que piensan de ti. También es cosa de tener la mente abierta Un igual. compañero decía que a veces de manera como que naturalizada el hombre ha asumido el que trae las cosas, el que iba y trabajaba, digamos, antiguamente, hablando de nuestros abuelos, que era el hombre el que venía a trabajar y la mujer la que se quedaba en casa. Pero yo os pregunto, ¿en vuestras casas sigue sucediendo eso? Yo tengo un amigo que todavía a día de hoy le pasa esto, que su papá va a trabajar y la madre se queda en la casa haciendo tareas domésticas y demás, lo que siempre se ha visto. Las dos personas tienen que trabajar, solo que algunas personas, por su situación del casado o cosas sin motivos, pues está difícil encontrar empleo ahora y a veces toca que uno solo vaya a trabajar y la otra persona se quede en casa porque no encuentra empleo. Vale, ¿y esto qué implica? Por ejemplo, si digamos que se vive solo de un sueldo, las familias, ¿qué pasa si una familia de 3, 4 personas vive con un solo sueldo en el día de hoy? ¿Crees? Creo que actualmente no, por el problema que hay ahora actualmente económicamente, por el aumento de precios y la pérdida del valor del euro actualmente, yo creo que no. Porque si estás una persona, es que depende, porque hay gente que trabaja, que tiene trabajos buenos y gana mucho dinero, pero yo creo que personas normales como nosotros no pueden depender de una persona. ¿Y esto qué implica? Que si los dos salen a trabajar, que era un poco lo que veíamos, ¿qué pasa? Bueno, o los dos salimos a trabajar, entonces como trabajamos los dos en fuera de casa, vamos a repartirnos lo de dentro de casa. ¿Esto están ustedes? Es que depende de cada familia, o sea, depende de la relación que tenga el padre y la madre. O en mi caso, sí, mis padres se reparten el trabajo de la casa, por ejemplo. Un día mi madre lava la casa entera y otro día lo lava mi padre. O si no, una semana lo lava mi madre y otra semana lo lava mi padre. Muy bien. Pues yo pienso que se tendría que repartir las tareas por igual. Por ejemplo, no solo los adultos, también los niños, por partes iguales. Porque si solo una persona o dos personas hacen las tareas constantemente, pues si no se les hace cansado, sino que también repercute en su salud mental y eso. Pero eso no es muy aburrido, asumir trabajo del hogar y de cuidar. Sí. Y entonces, ¿está ahí dispuesta y dispuesta a hacerlo? Yo creo que hay gente que lo hace por interés. Hay hijos que también, o por ejemplo, su padre le dice, te doy no sé qué euros si tú haces esto. Y hay gente que lo hace por interés. Ah, ¿qué? Yo conozco algunos casos. Tengo amigos que dicen, oh, mi mamá, mira, espera, ahora traigo dinero, hago no sé qué y vengo, por ejemplo. O sea que ya tienen que ir a trabajar y luego pagar para que hagan el trabajo de casa. Hay algunos, no todo el mundo, pero hay gente que lo ¿Qué hace. os ha parecido? Vamos a cerrar ya. ¿Qué os ha parecido lo que ha sido toda la intervención que hemos hecho con Taki Runa? Toda esta experiencia compartida en la clase, las obras de teatro, el podcast. ¿Qué valor le encontráis? Para vosotros, para cada uno de vosotros, ¿qué ha significado esto? Hacer conciencia, porque esto no se habla tanto ni en las noticias ni esto, pero es importante saber que hay otras familias o, por ejemplo, tú, que, o sea, tienes problemas, entre comillas, de reparto. Tienes que aprender a, cuando seas adulto, también repartirte las cosas, o sea, saber hacer cosas y hacer las cosas. O sea, no sabe explicar. ¿Por aquí tiene decir algo? ¿Queréis decir algo? Pues la intervención de Taki Runa a mí me ha gustado, es un tema interesante que, en mi opinión, se debería tratar más porque, como ha dicho mi compañero, es un tema importante que para el futuro de una persona puede ser relevante
Además de que yo ya había tenido una intervención con ustedes hace 2 años, si no voy mal. Y me gustan mucho las dinámicas que tienen, cómo reparte las cosas, cómo cambian las ideas de los alumnos. De una idea cualquiera, sacan otra, es a la vuelta y de repente cambia toda la visibilidad de lo que tienes en ese momento. Y te pones a pensar, te pones a reflexionar y sacas muchos temas, empiezas a hacerte preguntas y cada vez tienes más interés por el tema que estés haciendo. En este caso, la migración. Bueno, pues muchas gracias por esta experiencia tan bonita y esperemos que ya asumamos una responsabilidad compartida en nuestros hogares, en nuestras vidas. Un aplauso para todos y todas. Estàs escoltant La Trobada, el podcast d'activisme escolar, una proposta comunicativa palabras de de Taquirruna.